Génesis capítulo 6, del verso 1 al 4, uno de los capítulos más enigmáticos, interesantes e impactantes de toda la Biblia hebrea. Los hijos de Dios que se juntaron con las hijas de los hombres y trajeron la desgracia y la destrucción de todo el mundo antiguo. Acompáñame en este estudio para ver la conclusión del pecado de estos ángeles, su consecuencia y el juicio aterrador y eterno que les espera en el día final. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, voy a leer en la Biblia textual. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El Tártaro es un lugar oscuro de sufrimiento, donde estos ángeles están encadenados esperando el día del juicio final. Y antes de continuar con nuestro estudio, es importante resaltar que el libro de Primera de Enoc fue muy importante para la iglesia primitiva, ya que se encuentra en el libro de Judas, en Segunda de Pedro. Fue muy importante también para los judíos, e incluso la iglesia de los padres apostólicos del siglo II, como un ejemplo es Tertuliano, el padre de la doctrina de la Trinidad, consideraba el libro de Primera de Enoc como escritura inspirada. En su primer libro sobre el vestuario de las mujeres, en el capítulo 3, que es acerca de la autenticidad de la profecía de Enoc, leo: pero como Enoc en la misma escritura ha predicado del mismo modo acerca del Señor, nada en absoluto debe ser rechazado por nosotros, y leemos que toda escritura es divinamente inspirada, citando 2 de Timoteo 3:16. Enoc es rechazada por los judíos porque habla de Cristo. A estas consideraciones se agrega el hecho de que Enoc posee un testimonio en el libro del apóstol Judas. Y viendo las palabras de Tertuliano, de cómo este libro fue tan importante para los cristianos del siglo I y siglo II, ahora veamos cómo estos ángeles pervirtieron la tierra. En 1 de Enoc capítulo 8, verso 2, y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados, y llegaron a corromperse en todas las formas. Y en el Midrash, o el comentario rabínico antiguo del libro de Génesis, en Bereshit Rabbah 26:5, nos dice que esa generación del diluvio fue aniquilada porque también hicieron contratos de matrimonio entre humanos y animales. En el capítulo 9, versículo de 8 al 10, dice que los ángeles, al mezclarse con las mujeres, en el versículo 9, estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia, y ahora mira que las almas de los que han muerto gritan y se lamentan. Y es muy interesante observar que el libro de Números, en el capítulo 13:33, nos dice que estos gigantes o nefilines estuvieron en la tierra después del diluvio. Vamos a leer en Números 13:33. También vimos allí gigantes, o en hebreo nefilim, que significa caídos, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. El comentario de este verso, hecho por Rashi, que es uno de los rabinos más importantes y respetados del judaísmo, dice lo siguiente: Nefilim, que significa los caídos; Anakim, que era descendiente de Shemshasai y Asael, que fueron los ángeles que cayeron del cielo en la generación de Nos. En Primera de Enoc capítulo 7 nos dice cómo estos nefilines se volvieron en contra de los seres humanos. Versículo 4. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra los pájaros del cielo, contra las bestias de la tierra, contra reptiles y contra los peces del mar, y devoraban unos la carne de los otros y bebían sangre. Después que el diluvio ocurrió, para la cultura judía, estos nefilines o gigantes se convirtieron en espantos, que fueron luego en el futuro los espíritus que poseían a las personas. Según el profeta Isaías, en el capítulo 26, nos dice de una generación que no iba a resucitar. Y esto lo entendieron en el judaísmo, que eran los nefilines, ya que poseían un alma no humana, porque ellos eran el producto de una mezcla ángel-humano. Versículo 13. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste, y deshiciste todo su recuerdo. Y comentando sobre este verso de Isaías, en el Pirkei de Rabbi Eliezer 34:2, que es un comentario antiguo rabínico de la Torá, hace una mención de Isaías, dice: Rabbi Yohanan dijo: todos los muertos resucitarán en la resurrección de los muertos, excepto
la generación del diluvio, como está dicho, los muertos no vivirán, no resucitarán. Isaías 26:14. Se refiere a los hombres de la generación del diluvio, ni siquiera para el día del juicio se levantarán. Todas sus almas se volvieron espíritus malditos, que hieren a los hijos de los hombres, y en el mundo futuro del santo, bendito sea, los destruirá del mundo, para que no haga más daño a los israelitas. Primera de Enoc 10:15. Destruye todos los espíritus de los bastardos y de los hijos de los vigilantes o los ángeles, porque han hecho obrar mal a los humanos. En el capítulo 15, verso 8. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Estos hijos de Dios, los ángeles, padres de los nefilines, fueron castigados, como dice Judas en el versículo 6 y de 2 de Pedro capítulo 2, verso 4, con oscuridad y prisiones eternas. Vamos a ver los paralelos de estos versos con el libro de Enoc. En el verso 6 de Judas: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día. Primera de Enoc 10, del 4 al 6. Encadena a Azazel de pies y manos y arrójalo a las tinieblas. Bota sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo en tinieblas. Te he dejado allí, estará sin que pueda ver la luz. Y en el gran día del juicio, que sea arrojado al fuego. Y como habíamos leído al principio del video, en 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno o el tártaro, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El paralelo está en Primera de Enoc capítulo 10 del 11 al 12, estos dos versos, que hablan de que estos ángeles que se contaminaron con las mujeres iban a ser encadenados hasta el día del gran juicio. Vemos como el libro de Enoc influyó en muchas obras judías. Un ejemplo de ello es el libro de los Jubileos, escrito en el siglo II a.C. Este libro es un comentario del libro de Génesis. En el capítulo 5, versículo del 1 al 4. Y sucedió que cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse en la tierra, le nacieron hijas, y los ángeles de Dios las vieron en cierto año de este jubileo, que eran hermosas a la vista. Se casaron con todas las que escogieron, y dieron hijos, y fueron gigantes. Y la iniquidad aumentó en la tierra, y toda carne se corrompió, así los hombres como el ganado, las bestias, las aves, y todo lo que anda en la tierra. Todos ellos corrompieron sus caminos y sus órdenes, y comenzaron a devorarse unos a otros. Igualmente en el capítulo 22 de Pircaí de Rabbi Eliezer, dice que estos ángeles cayeron del cielo y vieron a las hijas de Caín caminando desnudas y les generaron hijos. Y después de Rabbi Sadoc dice que estos son los gigantes que caminaban con orgullo en su corazón y que estaban llenos de violencia, de robo, de derramamiento de sangre. Eran los nefilines, hijos de Anak, los mismos nefilines que estaban en la tierra en aquellos días, en Génesis 6, versículo 4. En el tratado arameo del Talmud, el Kayar Rabatí, capítulo 3, dice: no tropieces a través de tus ojos, porque el tropiezo solo se debe a los ojos, porque así encuentras que Asa y Azazel tropezaron a través de sus ojos, como está dicho, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Según la tradición de los rabinos, muchos de estos nefilines, de los caídos, conocidos como los gigantes, sobrevivieron al diluvio, ya que se fueron a otras tierras y no fueron afectados por estas aguas. Y esa es la razón de por qué David, después del diluvio, fue el encargado de acabar con estos gigantes. Y por eso fue que Moisés luchó contra los descendientes de estos ángeles caídos, ya que según esta tradición, muchos fueron salvados del diluvio. En el Tratado del Talmud, Tratado de Nida 61a, nos dice que Shamsai tuvo un hijo llamado Ahías, y que Ahías era el padre de Sehón y Og, que fueron los que pelearon con Moisés. Eran descendientes directos de estos hijos de Dios, de los ángeles caídos. Y después nos comenta de que Og, uno de estos descendientes de los ángeles caídos, fue salvado del diluvio, no estuvo en la tierra en ese momento, y fue por eso que siguió luego del diluvio la generación siguiente, procreando estos gigantes. En el libro de los Jubileos, en el capítulo 10, nos narra de cómo fueron sujetos estos espíritus de los nefilines. Estos gigantes, sus espíritus, fueron sujetos a Satanás para actuar como espíritus malignos y afligir o causar daño a la humanidad. Como dice el final del verso: e hicimos conforme a todas las palabras a todos los espíritus malignos, los nefilines,
Los atamos en el lugar de condenación y de ellos dejamos la 10ª parte para que fueran sujetos ante Satanás en la tierra. Y vemos esta tradición también en la era de los padres de la iglesia, como en el siglo II Justino Mártir, en su segunda apología, comenta lo mismo que el libro de Jubileos, de que estos espíritus o nefilines eran los llamados demonios. Pero los ángeles que transgredieron este mandato y fueron cautivados por el amor de las mujeres y engendraron hijos, que son los que se llaman demonios. Esta interpretación de que los hijos de Dios engendraron hijos llamados nefilines o caídos, que eran los gigantes, se mantuvo en el judaísmo por muchos siglos, incluso antes de Cristo, en la era cristiana y después de la era cristiana, igualmente los inicios de la iglesia y en la segunda generación de cristianos mantenían esta interpretación de que los nefilines eran los demonios y los ángeles habían fornicado con las mujeres. Luego, después de julios africanos, como expliqué en el video anterior, fue adoptada la teoría de que estos hijos de Dios eran descendientes de Set. Pero a través de este video demostré, por varias evidencias históricas, de que esta era la creencia popular entre el judaísmo del siglo I y la iglesia cristiana. Espero que este video haya sido de bendición. Muchas gracias por verlo y Dios los bendiga a todos.